La transducción es un proceso biológico que ocurre en las células y que implica la conversión de una señal de un tipo en otra señal de un tipo diferente. En otras palabras, la transducción es el proceso por el cual la célula convierte una señal externa en una respuesta interna. Hay unos tipos de transducción, los cuales están divididos en transducción de señales, transducción mecánica y transducción electromagnética. La transducción en señales es el proceso por el cual una célula convierte una señal externa en una respuesta interna. Por ejemplo, la transducción de señales que ocurre cuando una hormona se une a un receptor en la superficie de una célula. La transducción mecánica es el proceso por el cual la célula convierte una fuerza interna en una señal bioquímica. Por ejemplo, la transducción mecánica que ocurre en las células del oído interno cuando detecta un sonido. La transducción electromagnética es el proceso por el cual la célula convierte una señal electromagnética en una señal bioquímica. Por ejemplo, la transducción electromagnética que ocurre en las células de la retina cuando detecta la luz. Podemos traer a colación diferentes ejemplos de la transducción. Por ejemplo, visión, la transición de la luz en señales nerviosas en la retina. Audición, la transducción de las ondas sonoras en señales nerviosas en el interior del oído. Tacto, la traducción de la fuerza mecánica en una señal nerviosa a la piel. Olfato, la traducción de las moléculas químicas en señales nerviosas en la nariz. Es la primera función del sistema sensorial que consiste en transformar una señal sensitiva en una señal eléctrica dentro del sistema nervioso a través de los receptores sensoriales. Transmite la información referente al estímulo a la terminación nerviosa de la neurona sensorial, también llamada fibra aferente primaria, a través de una sinapsis química. De transducción sería cuando se realiza una presión sobre la piel y esta acciona un tipo de receptor llamado mecanorreceptor que posee membranas especializadas respondiendo a dicha presión. Estas dendritas, al ser comprimidas, abren los canales iónicos cerrados de las membranas plasmáticas de la neurona sensorial, modificando su potencial eléctrico y en este el sistema nervioso, despolarizando la neurona en los potenciales receptores o en potenciales grabadores. Varía con la fuerza del estímulo. Si esta magnitud es suficiente, es decir, si el potencial de la membrana alcanza un umbral, la neurona inmediatamente mete un potencial de acción a la materia. Con ello, el estímulo correcto que incide sobre el receptor sensorial impulsará el potencial de una membrana en una dirección positiva, aunque para algunos receptores, como los del sistema visual, no actúan de igual forma. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la corteza cerebral y su anatomía y algunas funciones principales. Para entender la corteza cerebral vamos a mirar esta imagen donde vamos a ver cómo está actualmente estructurada la corteza. Se habla también como una corteza del encéfalo, que es la capa externa o sustancia gris que recubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximado de 2-4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. La capa se pliega por forma compleja con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones, como lo vemos acá, y depresiones llamadas surcos o fisuras. La corteza cerebral es un término distinto del cerebro, prosencéfalo, el cual incluye dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, como lo vemos en esta imagen. Es la porción más grande del encéfalo. El cerebro consta de una sustancia gris externa, la corteza cerebral también, y una más interna que es la sustancia blanca, que básicamente está conformada de acciones mieliciados y la cual forma la mayor parte de estructuras profundas de los hemisferios cerebrales, que son las estructuras de la subcorteza, tales como el diencéfalo, como lo vemos en esta imagen, y la glándula hipófisis pituitaria. La corteza cerebral no solamente se organiza en diferentes funciones o áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene gran variedad de funciones y entre ellas está la percepción y la interpretación de la información sensitiva. Es decir, que podemos recibir información a nivel sensible de diferentes situaciones. También cumple un papel importante frente a las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación y el pensamiento conceptual.
La corteza o corte cerebral adquiere una excepción importancia en la neuropsicología, ya que sus áreas asociativas son la base de los procesos cognitivos superiores. Continuamos, ahora vamos a hablar un poco sobre las divisiones funcionales de la corteza cerebral. Estas están divididas en áreas primarias y en la asociación de la corteza cerebral externa, es decir, vamos a conocer que está dividida en 4 lóbulos: el lóbulo temporal, parietal, occipital y el frontal. Cada uno de ellos consta de áreas funcionales primarias asociativas y son los encargados de recibir o recepcionar toda la información sensorial de programación y supervisión de ejecución de algunos comportamientos. La mayor parte de la corteza cerebral de la especie humana corresponde a una corteza asociativa y quiere decir que se diferencia de cualquier otra especie. Por eso nosotros, digamos, tenemos esa corteza cerebral mucho más definida que otras estructuras cerebrales. Ahora vamos a hablar un poco sobre el procesamiento cerebral, como lo vemos en esta imagen. Es el proceso o el conjunto de funciones que permiten que el cerebro pueda procesar información. ¿Qué quiere decir eso? Que pues es el proceso por el cual se permite generar ideas, pensamientos, enviar mensajes del cuerpo, tener un mayor desarrollo cerebral. El cerebro humano se desarrolla en etapas críticas, tanto del desarrollo embrionario como hasta la edad preescolar. Durante este desarrollo, las dendritas, que son las prolongaciones de las neuronas, aumentan de tamaño y de complejidad. El cerebro humano pasa por 5 fases de desarrollo: inducción de la placa neural, proliferación de las células nerviosas, la migración, el crecimiento de acciones y la muerte neural. Algunas funciones que vamos a encontrar en el cerebro pueden ser explicadas fácilmente como las áreas de Brodmann. Por ejemplo, el área 4 es el área encargada de regular toda la área motora primaria. El área 18 y 19 son la encargada de regular algunas funciones visuales secundarias. ¿Cuáles son algunas funciones o de procesamiento cerebral? Una de ellas, por ejemplo, que procesa información de los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el sentido. El cerebro también genera mensajes a los músculos para que el cuerpo pueda moverse. También el cerebro es encargado de procesos de respiración y de movimiento. También tiene algunas funciones ejecutivas que nos ayudan a mantenernos más coherentes y a poder cumplir algunas metas específicas. También se carga de regular algunas emociones o las emociones como tal, porque pues permite que se puedan dar interconexiones, permite analizar, comprender y manejar más nuestro espacio. Como ven, el procesamiento cerebral maneja diferentes funciones a nivel cerebro y permite que se den diferentes informaciones y percepciones de lo que vemos a nivel exterior. Muchas gracias por haber visto este video. Hola para todos. Hoy les vengo a hablar sobre las estructuras o el procesamiento subcortical. Entonces, el procesamiento subcortical hace referencia a las estructuras cerebrales que se encuentran debajo de la corteza cerebral, siendo estas importantes y cumpliendo funciones vitales como lo son el procesamiento sensorial, el aprendizaje, la regulación del estado de ánimo, la memoria y la regulación motora. El cerebro se divide en 2 estructuras, las cuales son las estructuras subcorticales y las estructuras corticales. En esta ocasión solo hablaremos de las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales están conformadas por el diencéfalo, la glándula pituitaria o la hipófisis, los núcleos basales y la estructura límbica. ¿Qué es el diencéfalo? El diencéfalo es una estructura con mitades simétricas que está ubicado en la porción caudal del prosencéfalo y está conformado por el epitálamo, el tálamo, el subtálamo, el metatálamo y el hipotálamo. Esta estructura juega un papel muy importante en cuanto al procesamiento de la información sensitiva que provienen de todas las vías sensitivas ascendentes, en las cuales estas viajan a la corteza cerebral
menos las vías sensitivas olfatorias. La función principal de la hipófisis es la regulación de hormonas que regulan muchas funciones en los procesos vitales como lo son el metabolismo, la reproducción, el crecimiento, la presión sanguínea, la maduración sexual. Está conformada por dos lóbulos que son el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El sistema límbico es un grupo de estructuras cerebrales que regulan las emociones y el comportamiento. Una de sus principales funciones es comer, la reproducción sexual, el comportarse, los instintos maternales, la motivación y la memoria. Está conformado por el componente cortical y el componente subcortical. El componente cortical, comprende el neocórtex, la corteza orbitofrontal, el hipocampo, la corteza insular y los giros singular, subcalloso y parahipocampal. El componente subcortical, por otro lado, incluye la amígdala cerebral, el bulbo olfatorio, los núcleos septales, el hipotálamo y los núcleos anterior y posterior medial del tálamo. Los ganglios basales también cumplen múltiples funciones neurológicas, entre estos se destacan el control motor, que éstas regulan los movimientos voluntarios y la coordinación motora fina. También tenemos lo que es el aprendizaje motor, donde este nos facilita la adquisición y el perfeccionamiento de habilidades motoras. Los ganglios basales se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo y esta está conformada por el núcleo caudal o caudado, el putamen, el globo pálido, las estructuras relacionadas y el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Bueno, esto ha sido todo sobre las estructuras subcorticales. Muchísimas gracias. Continuando con las agnosias, estas pueden definirse como la incapacidad de reconocer un estímulo aunque haya una adecuada sensación de este, es decir, la pérdida de la capacidad de transformar sensaciones simples en percepciones propiamente dichas. Ahora bien, las agnosias se pueden producir en diferentes modalidades sensitivas, esto dependiendo de la localización de la lesión cerebral. Y se van a clasificar en diferentes grupos. Estas agnosias visuales se dividen en 5 grupos principales. Primero, las agnosias por objetos, la cual es la incapacidad para reconocer objetos o dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva. Esta agnosia se puede presentar en diferentes grados de severidad. Por ejemplo, el aperceptivo, que es un nivel más grave en donde la persona no copia, no asocia y no reconoce el objeto presentado. Por otra parte, el nivel asociativo, en donde la persona copia o asocia las figuras, pero no reconoce. Segundo, aquí tenemos la agnosia de colores, específicamente la acromatognosia, en donde hay un defecto en la categorización de los colores. Como tercero, tenemos la alexia agnósica, el cual se manifiesta como un trastorno de lectura adquirido, caracterizada por una lectura lenta y con esfuerzo, perdiéndose la capacidad de leer rápidamente y con fluidez. Como cuarto, encontramos a la prosopagnosia, en donde el paciente pierde la capacidad para reconocer rostros familiares y debe recurrir a aspectos accesorios como por ejemplo la voz, la vestimenta. Por último, encontramos a la simultagnosia, la cual es la incapacidad para interpretar una escena compleja con descripción de detalles o partes individuales. Las agnosias auditivas, las cuales se manifiestan como una dificultad para reconocer estímulos auditivos verbales, distinguir sonidos naturales, tonos o voces. La agnosia para sonidos se presenta la incapacidad para reconocer el significado de sonidos o confundirlos. Amusia, el cual es un déficit adquirido que afecta la capacidad de reconocimiento de las características de la música, tales como el tono, el ritmo o la melodía. Dentro de la agnosia verbal encontramos la incapacidad para comprender los sonidos verbales.
como por ejemplo en la repetición o la escritura al dictado. Dentro de este grupo encontramos a la asterognosia, la cual es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como por ejemplo el peso, el tamaño, la forma, la densidad o la textura. Finalmente tenemos un grupo de otras agnosias donde se encuentran las agnosias somáticas o asomatognosia, la cual es una alteración para el conocimiento del esquema corporal, la cual puede ser unilateral o bilateral. También tenemos la anosognosia, la cual es una incapacidad para tomar conciencia acerca de una enfermedad. Y tenemos finalmente las agnosias espaciales, las cuales son una incapacidad en reconocer e integrar información de tipo espacial.